Hoy se selló el final de la carrera de Ángela Vivanco en la Corte Suprema. Sus propios pares la expulsaron después de que se conocieran los chats entre la ahora ex jueza y el abogado Luis Hermosilla. Según el presidente de la Corte, Vivanco además ejerció presiones indebidas sobre relatores y otros funcionarios para acelerar algunas causas. La caída de la ahora ex Suprema en el siguiente informe. Se declara por unanimidad que la señora Ángela Vivanco Martínez no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia se acuerda la remoción de su cargo como ministra de esta Corte Suprema de Justicia. Su juicio final, en el que era su ambiente hasta antes de ser suspendida, llegó. Por sus propios pares, Ángela Vivanco fue removida después de 117 días desde que uno de los coletazos del caso Hermosilla trastocó con fuerza a su pareja y casi de inmediato a ella misma. De mi pareja o de mi familia no tengo ninguna noticia, no tengo nada que reprochar porque cada persona es adulta y tiene su vida. Solo, como digo, aquí ha habido un exceso de buena fe y de tratar de ayudar a una persona amiga, no en una influencia ilegítima, sino tratar de darle una información que pidió. Era sábado 15 de junio y una publicación de CIPER mostraba cómo Gonzalo Migueles, pareja de Ángela Vivanco, prometía doctorados a cambio de bajar la candidatura a fiscal nacional del también investigado persecutor de Aysén, Carlos Palma. La ahora otrora ministra de la tercera sala tuvo que salir 2 días después a dar las explicaciones que abriría la puerta entonces del fin de su carrera en la Suprema. Conocí a Lucho Hermosilla como hermano de Juan Pablo y sí tuve muchas veces conversaciones con él, pero Luis Hermosilla ni nadie han sido autores de mi postulación y yo postulé por mérito. Mucha agua bajo el puente pasó desde entonces, mejor dicho, muchos antecedentes se han conocido desde ese día. Querida Ángela, supe hoy al mediodía. Entiendo que estamos listos. Te irá fantástico. Mujer de poca fe. Gracias, querido amigo. Cuando todo se concrete, nos reuniremos a celebrar si Dios lo permite. Infinitas gracias por tu apoyo y tu paciencia. Conversaciones con Luis Hermosilla como esas hubo antes y durante su postulación al máximo tribunal y también ya en el pleno ejercicio de su cargo, las que complicaron su panorama en la Corte donde hubo desenlace este jueves, pero también en el Congreso donde todavía está siendo acusada. En la esperanza de que en algún minuto las autoridades se tomen el tiempo de examinarlos, estudiarlos, meditarlos y tomar una decisión profunda. Esa era la esperanza de la defensa de Vivanco en Valparaíso cuando en Santiago, pasada las 9 de la mañana, se daba inicio a la presentación de alegatos por parte de otro de sus defensores, destacando la audiencia como histórica y de inmediato desestimando todos y cada uno de los cargos que pesaban sobre Vivanco en el cuaderno de remoción, especial énfasis en los chats con Luis Hermosilla. No se puede utilizar como prueba que sean hechos públicos y notorios aquellos que se encuentran en un reportaje de medio de comunicación. El fiscal no mandó todos los WhatsApp, su señor excelentísimo. Le mandó un collage. Para decirlo en simple, es una inducción de un cuadro motivado para que usted se forme un juicio. Prosiguió por más de 1 hora y desestimó también aquel chat entre Luis Hermosilla y Ángela Vivanco, donde le pidió integrar una de las salas. Hizo lo mismo con el traspaso de información al penalista en una de las causas judiciales sobre Carabineros, aludiendo que no fue tal. Así también con el fallo de la arista bielorrusa, donde Codelco terminó desembolsando una suma millonaria a Velasmo Vitech. De vuelta, todos y cada uno de los argumentos fueron desechados por unanimidad por el máximo tribunal del país, del que ya está fuera Ángela Vivanco. Los hechos que han sido posible constatar permiten determinar y concluir que la ministra Ángela Vivanco Martínez incurrió en un comportamiento que afecta a los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura. Quienes fueran sus pares además suscriben que Vivanco ejerció presiones indebidas sobre relatores y otros funcionarios para la tramitación de causas y también que realizó diligencias personales ante el fiscal nacional relativas a causas donde se investiga a su pareja Gonzalo Migueles. Sí, juro por Dios y por estos santos evangelios. Gracias. Queda instalada en el cargo de ministra de este tribunal. Gracias, señor presidente.
2.255 días estuvo en el cargo y este jueves se capitalizó su destitución del máximo tribunal. Ángela Vivanco, hoy exministra de la Corte Suprema, se convierte así en otro de los caídos tras la revelación de chat del celular del hoy preso en Capitán Llaver, Luis Hermosilla. Y pese a la expulsión de Ángela Vivanco, la acusación constitucional en su contra seguirá adelante en el Congreso. De aprobarse, podría significar que Vivanco quede inhabilitada para ejercer cargos públicos por 5 años. Mientras otros 2 supremos, Sergio Muñoz y Jean-Pierre Matus, también podrían ser destituidos por el Congreso. En su casa, a través de una pantalla, así esperó la ahora exministra Ángela Vivanco la decisión del Pleno de la Corte Suprema. Tras varias horas de deliberación, los ministros de la Corte decidieron de forma unánime destituir a Vivanco. Agradecer, felicitar y aplaudir la decisión que ha tomado la Corte Suprema de dejar de lado cualquier tipo de consideración personal, cualquier tipo de posibilidad de defender las propias parcelas de poder. Se remueve a la ministra Ángela Vivanco por mal comportamiento, constatándose faltas a la imparcialidad, a la integridad, a la independencia y a la probidad. Su presunta interferencia en el último procedimiento de designación del cargo de fiscal nacional y en los nombramientos de conservador de bienes raíces de Viña del Mar y de Concón, presuntas irregularidades cometidas en algunas tramitaciones, su posible intervención en el nombramiento de ministras y ministros de Cortes en coordinación con Luis Hermosilla eran parte de las explicaciones que tenía que dar Vivanco, quien además enfrenta un proceso de acusación constitucional en el Congreso. Dimos esa señal que no íbamos a aceptar la falta de probidad en el máximo tribunal de la República de Chile y por eso dimos admisibilidad a la acusación constitucional a Muñoz y a Vivanco. Pero esto solamente es la puerta de entrada para poder generar algo que todo Chile necesita, es volver a creer en el Poder Judicial. Y por lo mismo, esta semana comenzamos la discusión al interior de la Comisión de Constitución respecto al sistema de nombramientos del Poder Judicial. Por esto y por los otros 2 ministros de la Corte que enfrentan acusaciones constitucionales, es que se dice que el Poder Judicial chileno ha vivido una de sus peores crisis en años. Esta es la segunda vez en la historia que un ministro es destituido de la Corte Suprema. Primera vez en la historia de la justicia chilena que un grupo de ministros del máximo tribunal juzga a uno de sus pares y decide removerlo del ejercicio judicial. 20 de abril del 2001, el Pleno de la Corte Suprema acordó también por unanimidad destituir al juez Luis Correa Bulo. Eso sí, antes de esta resolución, el magistrado enfrentó una fallida acusación constitucional en el Congreso y una sanción disciplinaria que lo tuvo 4 meses suspendido de sus funciones. Fue la en ese entonces ministra Gloria Olivares que lo acusó de viajar a Cuba invitado por un abogado ligado al narcotráfico, entre otras imputaciones. A Ángela Vivanco le queda enfrentar 2 acusaciones constitucionales en el Congreso. Una ya fue admitida y ahora será el Senado el que deberá actuar como juez en esta acusación que podría traer como consecuencia que la exministra no podrá ocupar un cargo público en los próximos 5 años.